como siempre, empezando esta transmisión de Londres 1671 con un chiste pegajoso para todos los espectadores que nos acompañan este bonito domingo, justamente un día antes de que todo mundo regrese a la escuela. Deben de estar entusiasmados los papás, deben de estar entusiasmados eh, pues todos los que se encargan de reorganizar sus vidas después de un largo verano. Felicidades a todos los niños que están de vuelta y a los papás que nos están acompañando, también las personas que están sin trabajo y sin hijos. Bienvenidos todos. Sin hijos. Así es. Estamos hablando de la buena y la mala educación de los niños. Y como les dije en el primer intento de esa transmisión en vivo, no tenemos patrocinadores, así que aceptamos personas que quieran invertir dentro de este proyecto tan maravilloso como lo es Londres 1671 para que nos ayude a mejorar el internet y diferentes otras cosas de nuestro equipo de producción, porque a veces tenemos fallas técnicas. Así que estaba platicando y me sirvió de ensayo de estas tres últimas fallas que tuvimos. Recapitular el hecho de que estamos hablando de aquello que podría concebirse como lo que es bueno y lo que es malo en un contexto de crianza hacia nuestros niños, que podría ser útil tanto para papás como para los que quieren ser papás o mamás, y pensarlo también para quienes son maestros en esas edades en las que más influencia se ejerce para los futuros años que van a ocupar la vida de una persona humana. Empecé contextualizando con una película que vi que me hizo reflexionar sobre este punto y tratar de trasladarlo a otras áreas de, pues de mi vida cotidiana, y fue la de Capitán Fantástico. Les decía que esta película la vi hace un par de semanas en Netflix. Es una película del 2016, no nos está patrocinando Netflix ni nadie por el estilo, pero esta comedia dramática resalta ciertos valores que le inculcan a 6 niños que son criados en un contexto que algunos podrían denominar hippie, outsider, un contexto anárquico, en el que lo que se busca es hacer una revelación mediante, más bien revelarse a un sistema de capitalismo salvaje en el que se piensa que esos valores no son adecuados para un niño y que tienen que prepararse a los niños para que sean autosuficientes, para que aprendan. Saludos desde Ensenada, muchas gracias por acompañarnos, Marioski Mendoza. Bueno, siguiendo con este hilo, les decía que en este contexto se crían a estos 6 niños con un pensamiento crítico, autosuficiencia, educación física, convivencia con la naturaleza, incluso para ejercer una forma mejor de amar a los otros. Suceden escenas curiosas en este contexto de aislamiento, porque son niños que son educados en su propio hogar, y esto fortalece algunas de las teorías que hablan como la escolarización en bueno, en la sociedad genera pues niños que se reproducen en cadena, que pertenecen a la masa y que lo que hacen es simplemente saber obedecer. ¿Sí? Entonces, y que no se fortalece esta posibilidad de que creen, de que sean amantes de la naturaleza y de una forma proactiva, sino más bien que sigan, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo un poco a este contexto, es como el personaje principal de esta película cría en el bosque a sus 6 hijos, y les platicaba que suceden ciertas circunstancias en las que estoy haciendo una publicación compartiéndolo en mis redes sociales, y espero que ustedes también compartan este video en sus redes sociales, pero suceden cuestiones curiosas, ¿no? Porque en un contexto en el que la mamá de los niños se suicida después de que también se discute de manera tangencial este asunto en el que una enfermedad mental va creciendo, en el que me parece que hay pues es una especie de también crítica al sistema en el que
esta mujer había crecido y luego al presentarse como una paradoja de vida en que estoy alejada, pero aún así no me siento satisfecha, pero hay una serie de sustancias que no están funcionando bien en la cabeza. O sea, se habla al respecto, no se ve de hecho este personaje, pero es un personaje fundamental para el desarrollo de toda la historia y no es mi objetivo hablar sobre la historia, sí se las recomiendo mucho, sino más bien hablar de esta parte que se critica, que cuando estos niños salen al mundo real, que nosotros conocemos como el mundo real, hay un par de escenas que me causan mucha curiosidad y comentarles, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que cuando entran a un banco, pues de estos de Wells Fargo o Bank of America, alguno de estos, se encuentran con un montón de personas, ellos tienen que sacar dinero, su papá tiene que sacar dinero, seguramente una cuenta que tenía ahí de tiempo atrás, y voltean a ver los niños muy asombrados a las demás personas y le dicen a su papá asustados, papá, ¿están enfermas estas personas? ¿Qué les pasa a las personas? Entonces, cuando uno como espectador de la película los observa, pues son personas en su mayoría con sobrepeso, personas con obesidad. Entonces, estos niños muy atléticos, muy bien alimentados, dicen, ¿y esas personas están enfermas? Y le contesta uno de esos niños, sí, sí están enfermas, pero no tenemos que hablar mal de las personas, no tenemos que decirles a las personas cosas que podrían incomodarles, ¿no? Una cuestión como esa parece un diálogo muy interesante ahí, pero que hace ver cosas que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados y no nos estamos dando cuenta que estamos viviendo en una sociedad que de alguna forma es una sociedad enferma, ¿sí? Entonces, a lo mejor ese es un análisis muy más allá de lo que podría resultar una película como esta, pero aparecen estos elementos que a mí me hacen reflexionar y trasladarlo hacia cómo se vive hoy en día, por eso le ponía en nuestra sociedad y en el segmento previo le puse nuestra sociedad actual, en la actualidad, cómo se vive esta forma en la que te relacionas con el ambiente, te relacionas con los otros, te relacionas con tus propios hermanos, cómo se da el amor entre familia. Estamos en una sociedad, entonces el cuestionamiento, el hilo conductor de este segmento sería, estamos en una sociedad postcapitalista o de capitalismo salvaje en la que se está ejerciendo una mala educación? ¿O cuál sería esta buena educación? ¿Cómo escapar? ¿Necesitamos llevarnos a nuestros hijos a un bosque, criarlos y rebelarnos de manera anárquica? ¿O cuál podría ser como esta serie de consideraciones que tendríamos que tener en un contexto en el que es inevitable que tengamos información intercambiable, en el que afuera existan formas en las que se nos señalan, aun cuando nosotros queramos decir en nuestro contexto, hijo, aliméntate bien, a lo mejor me están vendiendo papitas todo el tiempo, me están ofreciendo Coca-Cola, o sea, como en este contexto en el que algunas de las consecuencias de lo que vivimos es que los niños, como por ejemplo en México, tengamos el segundo nivel de obesidad infantil a nivel mundial. Entonces estamos hablando de niños que tienen esta enfermedad. Entonces esto nos habla a su vez de una forma de vida sedentaria, la cual nosotros, al menos los que estuvimos en mi generación y a lo mejor venimos de comunidades o de lugares más pequeños que una sociedad, que una metrópoli, podríamos recordar que en nuestra infancia lo único que hacíamos era correr, jugar, estar interactuando con personas y no descansar hasta el momento en el que nuestra mamá nos gritara y nos dijera, ya métete, porque ya es tarde, ¿no? Por ejemplo, pero ahora los niños no quieren salir. De hecho, también parte de este programa viene de una conversación que tuve con unas personas muy queridas que me decían que antes ellos no tenían que hacer tanto esfuerzo porque sus hijos quisieran jugar, o sea, que sus padres no hacían ningún esfuerzo, que ellos querían estar en la calle, ellos querían convivir con los otros. Y es más, ellos no tenían que preocuparse por sus hijos, o sea, sus papás no se tenían que preocupar por ellos como hijos, porque entre todos la comunidad se cuidaban a los niños. Era así que si yo me iba a 5 cuadras, ya estaba la vecina de las 5 cuadras llamándome o diciendo, oye, Erika, ven, te voy a llevar con tus papás porque pues no tienes que estar hasta acá. Pero se cuidaban entre todos y entre todos se conocían. Ahora el cuestionamiento es, ¿conoces al vecino de la puerta de al lado? Por ejemplo, este tipo de cambios que han transcurrido en nuestra sociedad o incluso de una comunidad, a pensarlo ahora como sociedades en las que los individuos ya no interactúan unos con los otros. Entonces está ese contexto de sedentarismo,
tenemos falta de interacción, la alimentación se ha transformado, el contacto con la naturaleza ha cambiado. Es más, ya hay niños que pues no conocen, que no tienen espacios de áreas verdes para poder convivir o ir a salir a jugar. El uso excesivo de las pantallas y estos gustos que parecen como gustos individuales. Ay, es que a mi hijo le gustan mucho los videojuegos. No puedo yo quitarle ese gusto que tiene por estar en el teléfono. Además es muy inteligente porque desde chiquitito está aprendiendo a apretarle todos los botones y me enseña cómo usar el YouTube, ¿cómo ves? Entonces, bueno, este tipo de lógicas que parecen no conocer cuál es el funcionamiento interno, pero que también tienen que ver con un posicionamiento que tenemos que hacer quienes nos damos cuenta en cuál es la lógica de no ser tan severos en ese sentido, sino más bien que comprender que hay un proceso de transición hacia lo digital en el que no todo mundo entiende que es, pues es mera, estos teléfonos se les llama inteligentes porque pues hacen todo por ti. No necesitas tener ni 2 años, no necesitas tener ni un año para hacer asociaciones en el que aprietas un botón rojo y se reproduce un video y se va reproduciendo uno tras otro tras otro. No necesitas inteligencia para utilizar este tipo de dispositivos. Los dispositivos están diseñados para que sean intuitivos y puedas responder mediante estímulos y respuestas y continúes con esa asociación continua y constante. Entonces, para criticar un poco esta lógica que se puede pensar, ¿no? Entonces, voy a mandar saludos a, me detengo aquí, a Mona Enoe, Horacio, que está aquí, Capitán Fantastic, spoiler alert, sí, lo siento, pero ya les spoileé un pedacito de la película. Paul, saludos. Seguir celebrando el consumismo inconsciente con un duende mítico que vive en el Polo Norte de pretexto. Claro, que es mal educar. Ese, por ejemplo, podría ser algo. Un día hubo un apagón eléctrico en Tijuana, la gente salió a la calle y se dio un fenómeno de saludarse, un apagón masivo en todo el estado. Eso está interesantísimo, pensando en ese posicionamiento, ¿no? El día que el agua se fue y tuvimos que relacionarnos con los otros para a lo mejor de incluso otras colonias, llamarles a nuestros amigos con los que antes no nos llevábamos y nos íbamos a bañar a la casa de alguien más, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas que suenan descabelladas. Entonces estamos en ese contexto, me voy deteniendo como haciendo estos pequeños paréntesis, pero para retomar lo que nos dice la evidencia psicológica, lo que nos dicen los estudios, hay un estudio muy interesante que muy probablemente ustedes escucharon porque salió en ¿cómo se llama esta cadena de noticias CBS? Salió esta publicación de los NIH, los National Institutes of Health de Estados Unidos, que está desarrollando un estudio dirigido por la doctora Gaia Dowling, que se llama Adolescent Brain Cognitive Development Study, ABCD Study, así le llaman. Entonces, ellos hicieron un estudio de un seguimiento de 11,000 personas, 11,000 niños, de entre 9 y 10 años en 21 diferentes lugares de los Estados Unidos. Hicieron escáneres electromagnéticos en el cerebro para ver cómo eran alterados o cómo variaban según el consumo o la exposición a las pantallas. Entonces, uno de los primeros hallazgos que encuentran estos investigadores es que el exceso uso de las pantallas genera un adelgazamiento prematuro, el excesivo uso, un adelgazamiento prematuro de la corteza cerebral. Ustedes recordarán que la corteza cerebral es esta parte pues dura de nuestro cerebro que está conformada por las conexiones que tenemos entre las neuronas y a veces ustedes a lo mejor han utilizado expresiones coloquiales como que no tienes conectadas las neuronas o algo así. Pues sí, está muy relacionado con lo que sucede en realidad en el cerebro. Y esta corteza está formada por pues estas terminales estas sinapsis que se están generando, esas conexiones entre neurona y neurona, y que pues van a hablar
de que estás ejerciendo cierta actividad de relación sobre tu medio. Entonces vas entendiendo las cosas. Es un reflejo, no nos habla de inteligencia en el sentido conceptual amplio, pero sí nos habla de actividad cerebral que está asociada con la actividad cognitiva. ¿Sí? Entonces, bueno, encuentran que las personas que más tienen exposición, y esto es un indicador de que algo malo está ocurriendo en el cerebro, o sea, hay menos conexiones. Yo les decía hace rato, no necesitas ser inteligente para manejar un teléfono celular, te hace las cosas más fáciles. Y si hace algo te hace las cosas más fáciles, los psicólogos del desarrollo cognitivo te van a decir que si no rompes un esquema cognitivo, si no pasas a un nivel superior, te vas a quedar en ese mismo. Entonces, lo único que estás haciendo es trabajar tu funcionamiento como ser humano por asociación y estás en un nivel de mero condicionamiento. Estás condicionado para presionar un botón, para recibir una respuesta, un estímulo y para seguir así el resto de tu vida. Y eso es lo que te permiten los celulares. No hay un ejercicio de la memoria, todo está guardado ahí, ya está guardado en tu carpeta de tus videos favoritos, ya están las imágenes que ves constantemente. Entonces, tiene todo el sentido, cobra todo el sentido del mundo que no se generen más conexiones neuronales y que la corteza cerebral se adelgace en un periodo menor al que sería esperado en etapas posteriores del desarrollo. Entonces, bueno, esto lleva a pensar en diferentes conclusiones que se pueden derivar. Nos habla de, también hay algunos otros estudios, no solamente este, sino salen a colación algunos otros, que el tiempo excesivo incrementa la posibilidad de tener obesidad y trastornos del sueño. Bueno, la obesidad definitivamente asociada con el hecho de que el estímulo que tienes para salir pues se disminuye, no tienes ningún reforzador para salir porque estás entreteniéndote frente a una pantalla no y si los videojuegos no son de estos que te ponen a hacer actividades corporales, que habían unos intentos, ¿no? Que yo he visto que hay algunos videojuegos como que utilizan un tapete o que hacen como ciertos movimientos y que puedes, el Wii creo que algo, de hecho sí, me llegó a tocar jugar con el Wii, sí, me llegó a tocar jugar unas canciones de Michael Jackson o algo así, medio recuerdo que bailé algo de una primita que tenía un juego de estos. Entonces, pero parece ser que no son los juegos más populares, sino son estos juegos que tienen que ver con matar zombies, el ejercer algunas acciones que tienen que ver y que dicen, bueno, pero es que ve lo exitoso que han sido ciertos jugadores de videojuegos que son millonarios ahora porque están grabando sus actividades de videojuego en vivo. Entonces, hay muchas implicaciones sociales que aparecen y de motivación personal que aparecen ahí. A veces los padres dicen, bueno, es que igual, aun cuando pienses que los videojuegos no son tan buenos, tenemos estos casos de personas que están jugando videojuegos que se vuelven millonarias. ¿No? Y a lo mejor la motivación de los padres sea, pues mi hijo igual va a ser un youtuber o un millonario en algún momento específico de su vida, ¿no? Entonces, aparecen varias cuestiones sociales de lo que se valora, etcétera. Por ejemplo, decía esto de la obesidad, pues cobra todo el sentido por la vida sedentaria que se promueve cuando estás no solamente ahí, sino también en la tableta y a lo mejor estás en un círculo de niños en el que pues todos están con su propia tableta y al estar con su propia tableta, pues no existe ninguna interacción que permite la movilidad física. Y bueno, esto de los trastornos del sueño también, por ejemplo, es otro cuestionamiento. Es reforzar ciertos comportamientos que a veces los niños dicen, ay, mira, se ve que le gustó mucho, no, pues es su cumpleaños, entonces le voy a regalar un videojuego porque es lo único que le motiva y es lo único que lo va a poner feliz. Entonces generas pues que incremente este deseo por seguir haciendo este tipo de actividades más allá de las actividades deportivas. No les compras no sé, una canasta para que jueguen básquetbol o algún juego que tenga que ver con no, alguna actividad que tenga que ver o un patio, no construyes en un patio, estamos viviendo en apartamentos, estamos viviendo en espacios que no tienen jardines, o decides comprar una casa que lo que se favorezca sea una terraza y no un espacio para que los niños jueguen. Entonces hay una serie de lógicas que se van transformando en la sociedad que no van permitiendo que las actividades de esparcimiento se puedan promover entre los niños. Otro estudio efectuado por
Cara Bogot de la Universidad de California en San Diego también hizo un escaneo del cerebro mientras había una revisión del Instagram Feed, estas noticias que aparecen en el Instagram y se los midieron a los niños a ver cómo y lo que encontraron es que había una activación de dopamina involucrada, pues la dopamina ustedes saben que está involucrada en el deseo, en el anhelo, en la motivación, en la satisfacción. Entonces, pues, pues ahí podemos hacer el razonamiento lógico. Si encontramos que estamos constantemente viendo, o sea, buscamos constantemente que todo sea nuevo. Sí, esto desfavorece totalmente la posibilidad de que te sorprendas, de que te alegres por las cosas que podrías crear, sino el estar viendo modelos de vida, imágenes que aparecen, son más satisfactorios, incluso o sea, desde el nivel cerebral, y están promoviendo que lo que se busque es obtener esa dopamina y solo se ha encontrado ahí. Y sin embargo, otros estudios hablan, o sea, porque podemos decir, bueno, pues entonces está bien, porque la gente está satisfecha todo el tiempo mientras ve el Instagram, ¿no? Y dices, pues, ¿qué tiene de malo? Encontramos diferentes mecanismos, pues hay que satisfacernos con algo. Entonces, porque también tiene que ver con una filosofía de vida también que ayer estábamos conversando, esta cuestión de filosofía hedonista en la que aparece de lo importante es de que estés satisfecho, no importa que hayas hecho un compromiso social de ir a ver a tu prima que cumple años y que no converses nada con ella, sino lo importante es que te sientas a gusto con eso, ¿no? Entonces tenemos en ese sentido que encontrar este tipo de cosas. Ahora, decía que otro estudio habla de la correlación también, ha encontrado una correlación del exceso uso de pantallas con trastornos de sueño y síntomas de depresión. Y esto, pues también se ha encontrado en el efecto inverso, en el tratamiento para disminuir estos síntomas. En la Universidad de Pensilvania corrieron un estudio en el que se comprobó que después de al menos 3 semanas de disminuir hasta 30 minutos de uso de las pantallas, ayudó a que estas personas que estaban en una etapa ya diagnosticada de depresión disminuyeran su depresión. Entonces, esto nos habla mucho de la forma en la que si nos estamos volviendo aún más sedentarios, estamos interactuando con la gente, estamos adictos a la dopamina, queremos recibir estas señales eléctricas de satisfacción, pues estamos buscando hacerlo, pero nos estamos alejando de la gente, nos estamos alejando de las metas, de los propósitos, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí aparecen varios elementos y son unos pocos elementos de los muchos que podemos encontrar dentro de la literatura. Y a ver, aquí hay un comentario. ¿Y qué pasa cuando ya el padre no se siente seguro de dejar salir al hijo por la situación que enfrenta en la ciudad? Aclaro que estoy en contra de los equipos electrónicos en los niños. Sí, esta es una discusión que aparece constantemente, pero hay actividades que se pueden realizar en casa y que se puede promover esta posibilidad de, por ejemplo, hacer grupos vecinales, y eso tiene que ver con integración comunitaria, de ponerse de acuerdo a hacer clubes de padres en el que vamos hoy no puedo ir yo porque tengo mucho trabajo en casa o tengo esto, pero vamos a turnarnos y vamos a generar un sistema en el que ahora cuidas tú a los hijos en este contexto y vamos a dar ciertas horas de esparcimiento. O, por ejemplo, conozco de muy buenas fuentes, gentes que han hecho iniciativas comunitarias como para sacar adelante un parque, algún terreno baldío que después de una serie de gestiones, la verdad es que requiere trabajo. La cosa es que estamos en un contexto en que las cosas para los padres no son sencillas para nada, pero ser padre, ser madre involucra un esfuerzo adicional a pensar en la vida de uno mismo. Ya no nada más es el pensar cómo voy a estar yo satisfecho personalmente o cómo me voy a realizar, sino es pensar cómo voy a invertir ese tiempo que se necesita, que de verdad que cuando se hacen en las primeras etapas de desarrollo, si ustedes tienen hijos en los primeros recién nacidos, en los primeros años, tienen la tarea un poquito más difícil en estos años, pero después todo se va a dar de manera automática si trabajan en estas primeras etapas de vida.
Y una de las recomendaciones, además de estas que tienen que ver con un contexto comunitario, por ejemplo, el fomento a la lectura. Sí, nosotros hablamos mucho aquí en esta página de Facebook sobre, y en este espacio de Londres 1671, de lo importante que es el que los libros, sean electrónicos o sean impresos, pueden ejercer sobre el desarrollo de los niños. Entonces, aquí el gusto por el conocimiento es algo que se promueve, no es una cosa que diga, es que a mi niña no le gustó la lectura. ¿No? Y la verdad que le cuesta mucho trabajo, pues es algo que se promueve. Y entendemos que si, por ejemplo, no fuimos escolarizados o no atravesamos pues no tuvimos esta socialización, este capital cultural, diría Bourdieu, no tuvimos ese contexto en el que se nos promovió que hubieran libros o no teníamos incluso las relaciones como para acceder a los libros en cierta etapa de la vida. Eh, pero esto se puede promover. Y a veces hay un dicho en algunas personas, es que no van a disfrutar su infancia y el hecho de disfrutar la infancia es dejarlos hacer lo que quieran. No es así como se disfruta la infancia. El cambiar la perspectiva de lo que la infancia significa es la tarea que tenemos todos como sociedad. Disfrutar la infancia sí significa jugar, pero ¿qué juegos? ¿Qué juegos son aquellos juegos que no van a afectar en el desarrollo, no solamente de esos niños, porque después a lo mejor se van a convertir en niños que no son autónomos, que no van a poder ser independientes, sino también para la sociedad? Necesitamos gente que esté deseando crear, que esté deseando desde el sentido artístico y desde el sentido del trabajo y desde el sentido de transformar el mundo. Entonces, en este sentido, pues la lectura podría ser una muy buena alternativa. Se ha encontrado en ciertos estudios, por ejemplo, en uno que hicieron en Melbourne, the Institute of Applied Economic and Social Research, el rol importante en el performance educativo, en el hecho de que los niños fueran más letrados, el que dije, el performance, sí, claro, desempeño, perdón. Es que es el pochismo que me invade en la frontera. Pero bueno, me, me sigo y también eso de pochismo es una palabra muy mala para... Pero, pero bueno, siguiendo con el asunto, es muy importante la promoción de la lectura en los niños en las primeras etapas. Por ejemplo, también se genera, en estos estudios se encontró que se ayuda a mejorar la interacción entre padres y hijos. Hay una conexión mejor cuando actividades como el leerles un cuento ayuda a que esta conexión que se presente, y no necesitas hacerlo por tanto tiempo, puedes hacerlo como 3 o 5 días por semana, al menos 30 minutos que le dediques a tu hijo. Mira, vamos a estar platicando juntos y te voy explicando, aun cuando no lean todavía. Es una actividad que va a promover el apego entre los padres y los hijos, incluso va a generar un apego más seguro para ellos y que no necesiten que esté el papá todo el tiempo ahí. Es una de las actividades que permite también una mejora en el apego materno-infantil. También decía que se ha encontrado que el desempeño académico futuro pues sea mejor, que tengan mejores habilidades lectoescritoras, incluso habilidad matemática cuando en primeras etapas empiezan a leer. Y algo que yo vi, por ejemplo, estuve el pasado domingo y también esto me inspiró a hacer este programa. Salí con una niña de 5 años que no está muy acostumbrada a leer y la llevé a la sala de lecturas de niños del Secut, que le llaman Secuti. ¿No? Entonces estábamos ahí y había muchos libros y ella estaba curiosa por los colores, curiosa por los dibujos y me decía, mira, yo la otra vez fui a un acuario y vi estos animales y digo, pues eso lo podemos ver en un libro, mira, ya están los libros de animales. Entonces estaba viendo todos esos libros, los abría, dejaba ese libro, agarraba otro. Yo dije, claro que le encanta leer. No lo sabe hacer todavía, pero le despierta curiosidad. Y hay que aprovechar esa curiosidad que los niños tienen de absorber todo y que de verdad
no van a adquirir motivación únicamente con un teléfono celular. Podemos ayudar a que disminuyan esa adicción que tienen los niños a utilizar el teléfono celular si les promovemos otro tipo de actividades. Entonces, ahí está la clave. Lo que tenemos nosotros que hacer en este punto es pensar qué es lo que queremos para el futuro de las sociedades en las que vivimos y cambiar el paradigma de lo que significa una infancia normal. Lo que decía uno de los segmentos que se cortó en alguno de estos momentos es que rompamos ese paradigma que se tiene en la televisión mexicana, por ejemplo, en el que el niño que le gusta leer, el niño que le gusta el conocimiento es el niño anormal, ¿no? Es el freak, que sea la regla, que sea como la familia peluche, ¿no? En el que, ¿por qué no eres una niña normal? ¿No? Está disfrutando su infancia y disfrutemos todos juntos el crear el conocimiento, el consumir y producir conocimiento que pues va a ser lo que va a sacarnos como sociedad en estos contextos que parecen bastante desfavorecidos, como estos trastornos ambientales que estamos viviendo, pues es lo que nos va a sacar adelante. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Déjenos sus preguntas, sus comentarios y nos vemos en las siguientes transmisiones. Muchas gracias. Bye. En lo que se corta, yo voy a bailar y vamos a bailar por los niños.